Sigamos entonces. En este posteo Ujú. de Reddit dice entrevistas con IA. Ojo, me contactaron para cubrir en todo moda durante las vacaciones, pero no sabía que la entrevista era con IA. Literalmente te hacen responder preguntas en una videollamada con un robot. Cada vez más deshumanizante la búsqueda de laburo. Y yo me pregunto, ¿esto le está quitando laburo a usted, Chiro? Yo te diría que nos está facilitando en algunas cuestiones. Dudo que termine de sacarnos trabajo porque siempre en algún punto del proceso de selección tiene que haber una decisión humana. A mí hace poco también me habían hecho una entrevista con IA, no fue con videollamada, pero fue a través de una especie de chatbot de WhatsApp. Y es tremendo porque, o sea, ya tiene las preguntas predefinidas para el puesto que te estás postulando, digamos, y de todas maneras siempre está detrás un selector mirando lo que respondes. Porque, por ejemplo, no sé, no me pasó a mí, pero supongamos que hay una respuesta que es medio ambigua. Si la persona no identifica, o sea, si la encuesta está mal armada y el entrevistado tiene una duda, tiene que haber una persona atrás que le diga, no, la pregunta se refiere a esto. La IA no, hay ciertas cuestiones humanas que todavía no detecta. Y después nada, o sea, lo que hace es, te facilita que en vez de leer 70.000 currículums, leas 100 o menos, pero siempre está la decisión final de un selector humano, al menos por ahora. Dudo que avance en ese sentido. Es como, no sé, como los músicos, el arte, hay cosas que la IA no puede reemplazar. Hay un montón de profesiones que sí, pero recursos humanos, precisamente al tener este contacto humano, espero que no. No creo que llegue. No creo que llegue, no creo que llegue. ¿Es un anhelo, una esperanza o un deseo o es una visión de lo que puede llegar a pasar a futuro? Y lo que pasa es que para trabajar en recursos humanos tenés que tener conciencia, y la IA lo que no tiene es precisamente esta conciencia humana, entonces no, dudo que lo reemplace. Que como que la decisión final va a ser el del humano, o sea, te van a hacer pasar por un montón de filtros de inteligencia artificial y te vas a encontrar en la puerta, te van a decir, vas a abrir la última puerta y va a estar una persona ahí mirándote a los ojos diciéndote, yo soy humano, soy de recursos humanos. Claro, Me imagino claro, sí, sí, ni hablar. una... Pero ojo, eso también puede ser una mentira, porque quizás la persona que parezca humano y quizás solamente tenga respondiendo preguntas de un humano que está en otro lado del mundo. También, sí, 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 también, en ese sentido, pero bueno, siempre hay un humano detrás, ese es el punto. Aparte también va a llegar un momento en el cual, que pasa incluso ahora y que pasó siempre en la historia, ¿no? Como por ejemplo, no sé, por ejemplo, toda la gente que te siga y que te empieza a seguir a partir de ahora, que va a adquirir herramientas de cómo armar un currículum para saltear los filtros de la inteligencia artificial, en un momento el selector va a tener, che, antes tenía 7.000 currículums para ver, la IA me filtraba 100, ahora me está filtrando 5.000. ¿Por qué? Y porque los que están haciendo los currículums aprendieron cómo hacerlo, aprendieron cómo sortear esos filtros. Entonces, de nuevo, vas a tener que sentarte a ver cuáles de esos son mentiras y cuáles no, llamarle una entrevista, verlos a la cara, ver si te están mintiendo o no, ver si te están haciendo una respuesta armada o no. Entonces, siempre va a recaer en el factor humano a fin de cuentas. Claro. Bueno, esperemos entonces que siga el humano Ujú, tras de las entrevistas. Yo estaba ujú. chusmeando las respuestas. Uno le pregunta y dice, ¿cómo fue? No entendí. Me interesa qué es Red Black Mirror. ¿Lo viste a esa serie? Sí, 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 sí. Dice literalmente eso que comenta. Te conectas a una llamada tipo Zoom y hablas con una IA que te hace preguntas. Encima, esa tiende a romperse y terminás en un bloqueo y no podés terminar la entrevista porque no hay nadie para arreglarla. Uf, dice. Rarísimo. Sí, y se me pasó en dos ocasiones, la primera me fue bien, se ve que era una IA avanzada y me comprendió todo y se mantuvo una charla más o menos afable. La segunda vez que me pasó fue horrible, las entrevistas son grabadas por suerte, pero esta IA se trababa, era lenta y no me captaba todo lo que decía. Claro, y nada, y aparte tenés, obviamente es muy distinta la gente en una entrevista, más con una guía y más con una persona enfrente, pero nada, hay muchos modismos, sobre todo argentinos, que la guía no va a comprender. También pensaba como que, a ver, el prefiltro sirve más que nada para, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Si yo estoy buscando un vendedor, que necesito que el vendedor tenga, que visite comercios y tenga registro de conducir y tenga automóvil. Yo pongo eso en el aviso de la vacante y hay mucha gente que cuando está buscando trabajo manda currículum a todos lados, no se pone a ver y a leer los requisitos. Entonces la IA está un poco para sacar ese tipo de personas que se postulan y entonces le hace preguntas, ¿tenés movilidad propia? ¿Tenés registro? No, listo, descartado. Entonces ya no le voy a pasar este postulante al selector porque este era un requisito indispensable. O sea, sirve para bajar esos grandes volúmenes y sacar ese filtro de gente que se postula cuando no aplica el 100% de las necesidades excluyentes de un aviso. Que pasa un montón, ¿no? Esto que te decía, de los 2.000 currículum que me llegan ahora, que me quedo con 8, 9 que realmente aplican a la vacante. No sé, pero bueno, conlleva un montón de horas. Lo que ahorra la IA son todas esas horas de laburo de revisar esos 2.000 currículums, que yo al menos no lo hago.
Hoy por hoy no lo estoy haciendo, pero por un tema mío, digamos, porque sé que hay gente que no está capacitada para hacer currículum que sorteen esos filtros, ¿no? Entonces prefiero leerlos y ver, no, bueno, esta persona puede llegar a aplicar igual. No sé, si vos estás buscando, por ejemplo, sin desmerecer a nadie, pero una persona que se dedicó toda su vida a hacer un oficio que no tiene que ver con sentarse en una computadora, con usar un Word, con saber escribir, armar un currículum, no sé, te doy un ejemplo, no quiero usar ninguna profesión de ejemplo, pero te digo un tornero, por ejemplo, ¿no? Que Bien. es un oficio casi viejo ya. Un tornero no te va a hacer no va a armar un currículum que sortee los filtros de la IA. Y si yo sé que busco un tornero, nada, prefiero leer todos los currículum y ver y no dejárselo a una máquina. Por eso, más que nada, no, o al menos ahora no lo estoy usando. Para eso. Claro. Dice, uno también le dijo, vi varios casos de empresas de afuera que se ve que llegó esta pelotudez también, dice también ya ni se gastan en revisar los CV, los pasan por IA, una basura, dice. Te digo que igual son así la entrevista, capaz esquivas una bala, pero si ni se gastan en poner una persona real para entrevistarte, imagínate cómo deben tratar a los empleados. No creo que el usaría hable mal de la empresa, como te digo, es ahorrar tiempo. La empresa piensa en plata y en tiempo y el tiempo es plata. Y si yo sé que esto me va a ahorrar X cantidad de horas de trabajo, sí, está después esta conciencia humana que te digo yo, ¿no? De decir, si estoy buscando torneros, no voy a usar un filtro de IA para que me lo filtre porque me va a dejar a todos afuera. Entonces ahí está la conciencia de decir, no, bueno, los voy a revisar yo para este puesto en particular. Pero bueno, no, te digo, no creo que hable mal de la empresa. Es una herramienta más. Nada Claro. más, como lo fue el Internet en su momento, como lo fue la revolución industrial en su momento. Es cuestión de adaptarse. El Master Railroad 7 Lucas 5 sigue opinando en el chat. Dice, ¿es posible que ya no te tomen porque sos mayor de 45 años? ¿Y por qué muchos te piden experiencia y tenés varios títulos y cursos? ¿Y por qué si muchos te piden experiencia y tenés varios títulos y cursos? Le quedó la pregunta por la mitad, parece. ¿Es Pero, posible que ya a no te ver, tomen porque sos mayor de 45 años? ¿Y por qué sí muchos te piden experiencia y tenés varios títulos y cursos? por un lado, yo creo que también depende del puesto. Hay puestos que sí, obviamente, las empresas buscan gente más joven, hay puestos para los que se busca gente más grande. Hoy por hoy, a niveles generales, te diría que hay muchas empresas que están volviendo a contratar gente más 30 o más 40 por un hecho sobre todo las empresas que son más viejas, por un hecho de que no encuentran en las nuevas generaciones este compromiso que tenían nuestras generaciones o las generaciones anteriores a las nuestras con respecto al trabajo, ¿no? Como que las nuevas generaciones están mucho más centradas en decir, no, bueno, yo quiero disfrutar más de mi tiempo libre, yo no quiero hacer horas extras, yo quiero un trabajo de media jornada, yo quiero un trabajo home office, yo quiero... Y eso para los empresarios viejos, para los empresarios dinosauricos, es no querer trabajar. Entonces, como se encontraron con esa generación que, entre comillas, no quiere trabajar tantas horas o no quiere trabajar, para ellos es no querer trabajar, están volcándose de nuevo a decir, no, bueno, empiezo a llamar a gente de más 30, más 40, que saben que el trabajo es trabajar 8 horas, más las horas extra, más un montón de cuestiones. Entonces yo creo que ahí se está pegando una vuelta y sigue habiendo posibilidades también para la gente más 30, más 40. Después, respecto a la experiencia, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la posición. Si yo estoy buscando, igual a ver, tanto la entrevista como el currículum, todo lo que pones en el currículum, todo lo que decís en la entrevista es un juego de sumar o restar puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero contratar un vendedor y tengo un vendedor de 25 y tengo un vendedor de 45, pero el de 45 hizo 200 cursos de comercialización, de programación neurolingüística, negociación, no sé, un montón de cosas, y el de 25 no, veo cuál me suma más, o al revés, si el de 20 hizo un montón de cursos, pero yo sé que el de 45 tiene 20 años de experiencia en ventas y voy a ir con el de 45, porque sé que no es una actividad que le genere un desgaste. Ahora, si voy a buscar, no sé, un operario de fábrica, por ejemplo, y es un trabajo más físico, por ahí la persona de 45, más allá que obviamente siempre está mal generalizar, ¿no? Y hay excepciones. Puede ser una persona de 45 súper entrenada, que hizo deporte toda su vida y el trabajo lo puede hacer de 10, pero tengo mucha menos chance de que se lastime o se lesione una persona de 20, 18 para un depósito, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, 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 sí. Entonces depende mucho el puesto, depende mucho la empresa, cuál es la tarea y lo que decías antes, ¿no? Primero yo creo que lo principal es pensar uno de qué quiere trabajar y apuntar a eso, porque si no, ya empezás con un problema. Lo que pasa es que también el mercado laboral está muy escueto. Si todos Ujú. quisiéramos laburar de lo que nos gusta, y la verdad que no hay, hoy en día no hay tantos puestos laborales para los oficios que hacemos. O sea, no sé, Ujú. periodismo, no sé cuántos sé que quieren acá, por ejemplo, en Bariloche, cuántos quieren trabajar de mozo, cuánto les guste trabajar de mozo, lo mismo que cocina, todo. No tenemos la cantidad la gente no se da
cuenta de los cuestos que es el sistema gastronómico en Bariloche. No hay tantos hoteles. Y tampoco, a ver, y tampoco hay, qué sé yo, lugares que estén abiertos las 24 horas. La hotelería, si tiene un restaurante, abre hasta las 10 de la noche y después cierra. Y después tenés hasta las 8 de la mañana, que es el desayuno. De las 10 hasta las 8 no funciona nada. Ahora, si vos tuvieras un hotel que funcionara a las 24 horas, que estaría buenísimo, que debe haber en Estados Unidos, no sé, en lugares, he visto hoteles que llamás a las 3 de la mañana y hay alguien atendiéndote y vos pedís una comida en especial y te hacen, ya sabes cuánto debe salir una habitación en ese hotel, ¿no? Acá también igual, ¿eh? ¿Sí? El Yao, la cocina anda 24 horas. Bien, ahí tenés. El Entonces, Yao, vos a las 3 de la mañana querés un bife al horno con papas y te lo preparan. Y bueno, hay un par de hoteles 5 estrellas que también. Pero sí, no son la mayoría, ni que claro. hablar. Y entonces ya tenés ahí un cocinero que trabaja de noche, con lo que conlleva Ujú, pagarle que tiene que trabajar de noche, obviamente. Tenés ujú, un cocinero, un bachero y un ayudante de cocina. No, no sé si un ayudante de cocina, un cocinero y un bachero, ujú, ponele. ujú. Un encargado de maestranza que te haga ese laburo. Pero ya tenés una o dos personas. Y después tenés que sumarle que tiene que haber un franquero para esa persona. Y ya está, se terminó. ¿Y qué hacemos con el resto de personas que trabajan de maestranza y cocineros que hay en Bariloche? Sí, depende mucho la idiosincrasia y la estructura de la zona, ¿no? Estaba pensando otro ejemplo de gastronomía, también acá en la noche tenés mucho en egresados, porque los egresados tienen quinta comida. Entonces vuelven del boliche a las 3 4 de la mañana y los esperan con hamburguesas, papas fritas, panchos. Entonces hay cocina activa a la noche. Pero sí, fíjate que la ciudad que está armada y orientada al turismo, que eso creo que es un grave error también, por ahí es una charla no tanto relacionada al trabajo, sino que más tirada a lo que es política, pero es una ciudad que está pensada para el turismo. La mayoría de las universidades tienen carreras de turismo. Tienen, o sea, me pareció rarísimo. Yo vengo de Buenos Aires, estoy acá en Bariloche hace 5 años. Me pareció rarísimo llegar y decir, bueno, quiero estudiar psicología. No, no tenemos esa carrera. ¿Cómo no tienen esa carrera? Argentina es el país padre de todos los psicólogos del mundo. ¿Cómo no van a tener psicología? Y me pongo a revisar las carreras y no, son todas relacionadas a turismo, hotelería, gastronomía, guía de montaña, cocinero, pastelero, como depende mucho, la ciudad se formó para eso. Grave error para mí. Tenemos un montón de espacio, tenemos tierras para hacer industria energética, bueno, un montón de cuestiones que no quiero entrar en eso ahora, pero sí, si el resto de la estructura te dice vos solo tenés que trabajar de gastronomía y después es real que es difícil decir, no, bueno, yo quiero ser periodista. Acá el que nos trae a tierra es Master 7 Lucas, que está a full aprovechando su momento de gloria en el chat. Muchos buscan que hagan 2 o 3 puestos a la vez. Y hablo de gastronomía. He tenido entrevistas donde te piden que hagas el ejemplo pastelero y que también saques cuarto frío y que te encargues de hacer de bachero. Y te lo dicen de frente. Y es lo que te ofrecen. Si te gusta bien y si no, te dicen atrás vienen 3 o 4 que sí lo hacen. Bueno, creo que es otra de las consecuencias de lo que hablamos antes, de la recesión y del de decir, bueno, tengo que achicar costos, entonces achico la estructura, no necesito 3 personas en cocina, voy a contratar una sola y que se ocupa de hacer todo. Ah, Tiene que haber 100% para el empresario, 100% reducir números, es reducir costo y aguantar la oleada esta de recesión hasta que pase. sí, sí, La sí. realidad es que cualquier empresa, cualquier trabajo tiene un convenio colectivo de trabajo, que mucha gente se olvida de eso, que el convenio colectivo de trabajo define y separa cada convenio cuáles son las posiciones que tiene ese convenio. Vamos, por ejemplo, el de gastronomía, te dice qué es lo que hace un ayudante de cocina, qué es lo que hace un chef, qué es lo que hace un subchef, qué es lo que hace un mozo, qué es lo que hace un comis, qué es lo que hace un runner, te separa y te detalla. Incluso te detalla, en el caso de gastronomía particularmente, te detalla qué es lo que hace un comis de un hotel 5 estrellas, qué es lo que hace un comis de un hotel 2 estrellas, qué es lo que hace un comis de un restaurante, porque son obviamente empresas distintas y funcionamientos distintos, entonces se separan y se detallan en ese convenio. El convenio te dice el tipo de tareas que tenés que hacer y de dónde empieza hasta dónde termina tu responsabilidad. Cualquier tarea que esté por encima de la categoría que te pagan, te la tienen que pagar. Cualquier tarea que esté por debajo, depende del convenio, y algunos que te dicen, no, bueno, esta posición, si vos sos cocinero, tenés que hacerlas de las categorías que están por debajo, que es la de ayudante de cocina. Es un ejemplo, no digo que sea real, Claro. hay que leer el convenio. Pero en general siempre se detalla bien cada puesto, cada categoría, y la categoría uno la tiene que saber porque es la que figura en el recibo de sueldo. En el recibo de sueldo tiene que decir, a vos se te está pagando el sueldo básico de la categoría tal. Entonces vas al convenio, buscas tu categoría y ahí te dice todas las tareas que tenés que hacer según tu categoría. En el caso de las mucamas, por ejemplo, te dice incluso hasta el límite de habitaciones que te pueden hacer por ser mucama, dependiendo la cantidad de estrellas del hotel. Lean el convenio. ¿Qué problema tenemos en Bariloche? Que obviamente cuando uno lee el convenio y dice, bueno, tengo que hacer esto, o hasta acá puedo hacer, y me mandan a hacer otra cosa, y me quejo, es real que la respuesta es esta que te dicen, hay un montón de gente atrás. Y es una realidad que sí. Al haber recesión y al haber mucha gente trabajando, lamentablemente en ese sentido te la corren por ese lado. ¿Está mal? Sí, está mal.
pero bueno, las consecuencias de la recesión.